Buenas noches, recién un cordial saludo. Mi nombre es Luis René Sánchez Forero, hago parte del grupo de sistemas de tratamientos digitales. En este caso, el video está siendo presentado hacia el ingeniero Fabián Eduardo Girón. El video está relacionado sobre la tarea 5 o la tarea final de la entrega de esta unidad. Presento mi documento para cualquier cosa de fraude o copia en el video. Mi código es el 1098-652525 y hago parte del grupo 208052 de piso 3. Al realizar este documento, pues evidenciamos que se está comprendido en cuatro elementos, como la presentación de los filtros, la simulación de estos mismos, o la especificación del filtro seleccionado, la implementación del filtro o los bloques dados por la unidad en el sistema de Simulink y la realización del video de este mismo. En este caso, pues el filtro o el elemento seleccionado es el sistema de distorsión. eh, Se realiza como su seguimiento, sus conceptos básicos, sus funciones, sus características. Y pues el concepto de este mismo en distorsión es la alteración de la forma de señal de entrada, variando la amplitud. En pocas palabras hablamos de la señal de origen versus la señal de salida. Esta pues varía en caso de manera de distorsión en lo de la señal senoidal de ingreso versus la variación de la amplitud de esta misma para tener una nueva señal. Eh, ¿Qué hablamos sobre esto? O el método o la manera como se evidencia la distorsión. Al alterar ocurre cuando el sistema actúa de diferente manera sobre los componentes de la señal, cambiando la amplitud, como se había mencionado antes, o la fase o la frecuencia en desigualdad de proporción. Por ello, que la amplificación o atenuación de esta misma también va a la par de del desfase y la traslación de frecuencia, se evidencia en la señal de salida. ¿Cómo funciona la distorsión? Un método sencillo de la distorsión es cuando el sonido se comprime. De esta forma no solo se aumenta el volumen al modificar la amplitud de la onda, sino que también a mayor compresión, mayor distorsión. Características de la distorsión. Una característica de esta es que normalmente al ingresar la señal senoidal, la salida se dirá de la manera distorsionada manejando la amplitud. Ya mirándolo de manera específica o común, la distorsión es como para tener una buen audio, o sea, o recuperar la señal. El audio debe ser específico o de manera natural, y los elementos a utilizar deben ser neutros, no deben ser elementos que tengan fases ni desfases, ni mucho menos pérdidas, porque se presentará la distorsión, que es lo que no queremos. Existe la distorsión lineal, la no lineal. También manejamos lo que son distorsiones armónicas y no armónicas. La distorsión lineal o no lineal es el objeto que pone a prueba cuando la señal de entrada en la salida cambia la amplitud a fase. La distorsión armónica versus las no armónicas. Las no lineales se dividen una vez en distorsión armónica y en no armónicas. En el caso de la distorsión armónica se considera todos los múltiplos entre la frecuencia fundamental, y las no armónicas se manejan en la suma de algunas armónicas específicas. Miramos también lo que es factor de distorsión y versus distorsión de intermodulación. Las mediciones de factor de distorsión THD están muy difundidas y son fáciles de medir, pero existen grandes inconvenientes como para los instrumentos de un ancho de banda de análisis de estrecho. En el caso de las señales, pues con alta frecuencia la distorsión armónica están rápidamente fuera del rango de la medición. Miramos como un mapa conceptual de lo que es la distorsión, con sus dos señales ya pues especificadas, lo que es la lineal y la no lineal. La lineal por la parte que se habló sobre la frecuencia y fase, y la no lineal, que es lo de la armónica y la intermodulación. Miramos lo que es la ecuación base de una ecuación lineal: B salida versus A versus el voltaje de entrada. Considera que la curva de ganancia es B de salida versus AB de entrada más B al cuadrado de entrada más C al cuadrado consecutivamente. Igual a KC especifica que A de entrada es la señal de amplificada en un factor, que B es responsable del siguiente armónico, C es el tercer armónico y sucesivamente.
Ahora miramos lo que es la medición por enésima armónica. El porcentaje de HDS de segundo cuadrado es igual al voltaje de ADH sobre voltaje de frecuencia por 100, donde BH2N es el voltaje segundo armónico, BF es el voltaje del componente fundamental. Así sucesivamente, para cada armónico es el voltaje que vamos allá, aquí como la ven en la ecuación. Vemos acá un pequeño complejo de bloques en lo que es la parte de distorsión, como los bloques que se pueden encontrar en la mayoría de especificaciones. También vemos como un mapa conceptual o un mapa de bloques más sencillo sobre la entrada ¿de qué? De un sonido, de un transductor, transmisor, metro de transporte, receptor y traductor de salida. En nuestra segunda parte, pues lo que deseamos es implementar en Simulink los bloques de lo que es un relay, un flanker, también vemos lo que es un panorama y pues empezamos a especificar lo que es la salida de un delay. Acá vemos el componente del delay y vamos a escuchar su salida. Vemos que a ambos lados empieza a variar el sonido. En este caso pues tenemos también otro delay. Igualmente implementé varios. Podemos observar el retardo. Podemos observar el retardo de la señal de entrada versus la señal de salida, que es lo que apreciamos en el delay. Igualmente podemos ampliar la señal como para observarla más y poder ver acá. Podemos ver el retardo, se puede ver ampliar. Igualmente podemos utilizar varias herramientas como para poder apreciar del retardo. Podemos utilizar un osciloscopio. Ahora vamos a ver lo que es el trémolo. Vemos que la señal de entrada no varía, la señal de salida varía de la forma senoidal. Igualmente podemos ampliar y mirar que la amplitud de esta varía, sigue siendo la misma, pero en la señal de salida pues su amplitud ha sido variada. ¿Listo? Ahora podemos utilizar un flanger. Conectamos esto. Tenemos varios métodos. Podemos conectar el flanger de entrada, de salida. Vamos a esperar. Podemos observar que por ambos sonidos del audio del micrófono. ¿Listo? En este momento pues no se aprecia bien, pero si ampliamos más, podemos ver que la amplitud de la señal de salida, en este caso la fase 2, la amplitud no es tan alta, no es tan, o sea, no es tan armónica, no es tan junta, es lo que apreciamos. Igualmente, pues me tomé el atrevimiento de ir describiendo cada uno de los pasos. En el delay, pues la finalidad de esto es que encontremos el conocimiento. Bueno, eh, en la salida del delay se consiste en la multiplicación de retraso modulado de una señal sonora una vez que procesada se mezcla con la origen, el resultado es el eco sonoro. Lo que estaban escuchando, que cuando terminaba la señal quedaba la señal de salida como en un eco, pero en un factor de tiempo de retraso. En la señal de trébulo, que fue lo que había presentado,
se especificó que la señal de entrada, en este caso la señal no varía en su amplitud, mientras que en la de salida sí está variando. Como se acaba de decir, en el flanger, en este caso en el flanger, vamos ahora por flanger, vamos a soltar esto, no, este no. Podemos observar que empieza a mudar, subir, bajar, como si estuviéramos jugando con el volumen de salida de un audio, que eso es lo que esperamos, si estuviéramos jugando con el volumen de salida, como si usted le subiera, le bajara, le subiera, le bajara, le subiera y bajara en la salida del audio de una canción o es en la modulación, en pocas palabras, jugar con la amplitud de la señal de entrada versus la señal de salida. Acá como lo pueden ver, es algo común. La señal de saturación, lo que buscamos ahora en nuestra señal de saturación, en este caso es que la señal de entrada pues se maneja de forma senoidal y es tanta la manipulación de la amplitud que nuestra señal senoidal en este caso va a pasar a ser una señal cuadrada. Listo. O para verla de otra manera podemos utilizar un Scott. Eliminamos este espectro de analizador de espectro, normalmente llamado osciloscopio. Agregamos acá y vamos a tratar de... Vamos a ampliarla para que aprecien. Vamos a ampliarla para que aprecien lo que está haciendo en este caso nuestro componente de distorsión. Un momento. Aquí se alcanza a ver ya. La finalidad de esto, como pueden ver, en este caso pues ya la distorsión, lo que se había comentado, nuestra señal de ingreso es una señal senoidal y es tanta la distorsión que se maneja en la variación de la amplitud de que nuestra señal ya está saliendo cuadrada. Para nuestro componente de reverencia, me disculparán, pero es que he venido haciendo uno por uno. Tenemos nuestra sumador, e igualmente tenemos nuestro inversor y vamos a manejar una amplitud, una ganancia de 0.3. Es bueno manejar una ganancia de 0.3 en este caso. Eh, Vamos a utilizar, en este caso, voy a ponerlo acá. Damos doble clic, vamos a colocar dos salidas. Una entrada, perdón. Una salida. Démosle acá tantico, a ver qué nos sucede. Como pueden apreciar, estamos viendo nuestra señal amarilla, que es la señal de entrada, la señal senoidal, y en el caso de la señal azul es la señal ya atenuada. En este caso, pues vemos que nuestra amplitud, en este caso, empieza a desfasar de manera amplia y ya va llegando a una minimizar para llegar a comprimirse demasiado nuestra señal. Listo. La salida panoral, ya les digo, debemos escuchar varios factores. Vamos a bajar acá.